Dibujad todo lo que recordéis. Bueno. Dibuja y calla. ¿Ya? Bueno, a ver, que lo mío no es el dibujo. Bueno, eso da igual. Lo importante es que los tres más o menos vimos lo mismo. Sí, pero ¿de qué sirve? Si no tenemos ni una mísera foto, ¿eh? O sea, es que no entiendo nada. ¿Cómo se pueden escacharrar una cámara de filmación y una cámara de fotos a la vez? Es que menuda desgracia. No, menuda casualidad. No. Las casualidades no existen. Es que no os dais cuenta. Primero se nos echa a perder la película en la que les tenemos filmados. Después se escacharran dos cámaras a la vez justo cuando les vamos a hacer una foto a una de esas criaturas tirado en una camilla. ¿Qué quieres decir? ¿Que tenemos mala suerte? Lo que estoy diciendo es que los extraterrestres no quieren que tengamos pruebas de su existencia. ¿Podrías hacer lo que vimos? ¿Te refieres a hacer otro montaje? Sí, es domingo. No hay nadie. ¿Qué necesitas? 15 horas, vísceras de pollo y salchichas blancas. El resto lo tengo aquí. ¿Y dónde nos conseguimos vísceras de pollo en un domingo? Mi tío tiene una carnicería. Bueno, pues ya está. Oye, también necesito una cabeza de cerdo. Uy, ¿para qué? Pues para los ojos. Vamos, que el tiempo vuela. ¡Vamos! Vamos allá. Por criaturas extraterrestres y nadie nos lo está contando. ¿Qué esconde el gobierno? Queremos saber. Necesitamos saber. ¿Quién sabe? Según el silencio del gobierno español nos está ocultando algo. Sí. Al aparato. Sí, señor. Inmediatamente. Y con esta exclusiva mundial damos por terminada nuestra edición de Aquí, Ahora y Más Allá. Muy buenas tardes, queridos espectadores. Y estamos fuera, chicos. Gracias, chicos. Enhorabuena, chicos. Si es que esta vez es verdad. Si no, que Dios nos pille confesos. Y enhorabuena. Gracias, Leticia. Gracias. Margarita. Me han llamado para hacer una entrevista del New York Times. Pero es que yo no sabía que hablabas también inglés. Hombre. I lived in Liverpool. Pues a mí me han preguntado en una entrevista si van a hacer una película sobre nosotros. ¿Sabes qué actor he dicho que me gustaría que me encarnara? Fernán Gómez. Si fuera americano, Charlton Heston. Yo me veo más como Alfredo Landa. Aníbal de Vicente y Aparicio Sierra. No más entrevistas de momento. Gracias. Policía militar. Ya te cansé ya de marcianadas, ni de extraterrestres, ni de ovni, ni de platillo volante, ni de la madre que los parió. Están despedidos. Recojan sus cosas. Váyanse. Lola también. Si me permite, señor director, yo creo que usted tiene razón echándonos a los dos, pero... ¿Pero qué? Pero que no tiene sentido echar a Lola. Ella no es periodista. No tiene ningún compromiso con la verdad, sino con el arte, y eso lo ha hecho Fetén. Que me está conmoviendo. Lola también ha participado del engaño. Así que está despedida. Es un poco menos dura si se tienen amigos. Vale. Tú verás lo que haces. A mí me parece una decisión estúpida. Pero imagino que como ahora eres su jefe, crees que tienes que hundirte con el barco. Es que esa es otra. También le mentí al decirle que era el jefe de la sección. Yo no soy el jefe de nadie. Solo se lo dije para que estuviera orgulloso de mí. Aníbal, eso es otra estupidez. Yo siempre he estado muy orgulloso de ti. ¿Y por qué nunca me lo has dicho? Porque los hombres no hablan de sus sentimientos. Hijo, no volvamos a tener una conversación tan cursi como esta, ¿de acuerdo?
Durante estos días hemos aprendido mucho. Ahora conocemos vuestro idioma. Y algunas de vuestras tradiciones son realmente raras. También sabemos cómo son vuestras casas, quiénes son vuestros jefes, qué es un bikini y quién es Manolo Escobar. Ahora conocemos la música que escucháis, los extraños deportes que practicáis. También sabemos que nos estáis buscando por el universo. Pobrecitos, aún nos queda tanto para encontrarnos. Solo hay algo que no entendemos. ¿Por qué tanto interés por las torrijas? Lola Martínez, Aníbal de Vicente, Aparicio Sierra, para nosotros ha sido todo un gusto conoceros. Nos veremos pronto en alguna curva del futuro. Adiós, amigos. Por cierto, somos mucho más guapos que como nos retrataste, Lola. Hola amigos, bienvenidos a Fernando Ferlaso. Hablamos hoy, como habéis podido intuir, sobre abducciones. En el campo de la ufología y en el de la ciencia ficción se llama abducción al acto en el cual uno o más seres extraterrestres toman a un ser vivo terrestre contra su voluntad, lo secuestran y lo llevan a algún sitio determinado, generalmente a su propia nave espacial. Desde los años 50 los relatos de abducciones suelen incluir la descripción de una sala semejante a un laboratorio en la cual los extraterrestres realizan algún tipo de experimento o investigación sobre el individuo secuestrado. El relato subjetivo del secuestro suele incluir la idea de que el mismo estaría precedido por la pérdida de la voluntad y de la conciencia en el instante anterior al momento del transporte. Quienes refieren haber sido víctimas de una abducción aseguran que durante el rapto habrían padecido un lapso importante de tiempo perdido, es decir, la sensación de haber pasado un tiempo prolongado, pero sin poder recordar casi nada de ese lapso transcurrido. El interior de la nave a la cual serían conducidos los abducidos por lo general es descrito como una sala redonda, con cúpula, iluminada por una luz difusa que parece salir de las paredes y del suelo. Tras ser retornados de la abducción, algunos comentan tener alguna anomalía en su organismo, tales como la presencia de objetos metálicos dentro del cuerpo. Otros puntos en común serían pesadillas reiterativas, cicatrices o marcas en el cuerpo de origen desconocido, sinagnesia, fobias repentinas a objetos, olores o ruidos. Las consecuencias. La mayoría de los relatos son muy semejantes entre sí y a su vez son semejantes representaciones en las películas de ciencia ficción acerca del tema. Una característica común a quienes alegan haber sido abducidos es la amnesia, llamada tiempo perdido, en el argot que popularizó el escritor neoyorquino Bud Hopkins, autor del libro Missing Time de 1981. Esta amnesia casi siempre impide a los protagonistas recordar el meollo del incidente. Por ejemplo, una persona vive una situación extraña de una supuesta abducción o visita extraterrestre a una determinada hora. Más tarde, al mirar su reloj, ve que han pasado varias horas, pero no recuerda bien qué ocurrió en ese lapso. La hipnosis. Lo ocurrido durante ese tiempo perdido supuestamente puede saberse mediante regresión hipnótica, mediante las cuales se somete al abducido
a un estado de relajación en el que las imágenes que la memoria consciente se resiste a recordar afloran progresivamente. Es muy posible que el abducido recuerde el principio del episodio, por ejemplo, una luz muy fuerte que le cierra el paso mientras viaja de noche en su automóvil, una estrella que cae del cielo y se posa en un prado cercano, donde se resuelve en un platillo volante, un súbito paro de todos los sistemas eléctricos del automóvil, un tiempo perdido, unas horas en las que el sujeto no sabe dónde ha estado. Mediante la regresión hipnótica, profesionales como el hipnólogo estadounidense Loeb Sprinkle, el hipnólogo estadounidense Bertolt Barsi y el hipnólogo ingeniero estadounidense James Harder han conseguido obtener relatos de varios centenares de abducciones. Este último investigador llegó a estudiar 104 casos, de los cuales un 39% eran varones y un 16% se trataba de niños acompañados de adultos. El 50% eran personas en situación de desempleo o trabajadores no especializados, un 10% oficinistas y alrededor de un 5% estudiantes universitarios. Según el autor, esto implica un nivel ocupacional o educativo relativamente elevado. La mayoría de los relatos son parecidos entre sí y suelen seguir el patrón de las historias difundidas y puestas de moda previamente por los medios de comunicación. Hasta tal punto es así que, según dice el estudioso británico John Rimeren en su obra The Evidence for Alien Abductions en 1984, basándose solamente en relatos bien documentados, ha podido construir un modelo de abducción, según el cual las personas abducidas pertenecientes a ambos sexos, aunque con preponderancia del masculino, son seres humanos sanos, normales y no interesados particularmente por el problema ovni. El escritor español Antonio Rivera, en su obra Secuestrado por extraterrestres, escribe: los sujetos, por lo general, recuerdan el principio y el final del episodio, pero la parte central del mismo, la más importante, ha sido borrada de su mente consciente. Este borrado ha sido hecho sin duda mediante la hipnosis. Se les ha impuesto un bloqueo para que no recuerden unas experiencias que en ocasiones podrían resultar muy traumáticas. El problema es que la técnica de regresión hipnótica no es en absoluto fiable. La hipnosis es un estado en el que el individuo es altamente sugestionable y está demostrado que no es fiable en absoluto a la hora de relatar recuerdos veraces. Peor todavía, en estado de hipnosis se tiende a inventar recuerdos, con lo que la regresión hipnótica pasa de ser un argumento a favor a un argumento en contra de la tesis ufológica de las abducciones. Científicamente, la explicación más plausible de las supuestas abducciones sucedidas durante el sueño es que los relatos surgen como explicación a episodios psicóticos o de parálisis del sueño o en sueños lúcidos no controlados. En general, las alucinaciones que se tienen durante la parálisis del sueño serían sueños con algunas de las características de los sueños lúcidos, que se perciben reales mientras sucede el fenómeno, pero que sin embargo al despertar, las personas que creen haber sido víctimas recuerdan el hecho como real, llegando incluso a reconocerlo como un acontecimiento vivido realmente durante el resto de sus vidas. En realidad, los episodios de parálisis de sueño no dan lugar solo a interpretaciones del tipo abducción. También son interpretados como visitas de ángeles, posesiones demoníacas.
Igualmente, muchos de los individuos que dicen haber sido secuestrados se les ha hecho recordar el supuesto suceso mediante hipnosis, lo cual puede permitir que el individuo sea sugestionado o autosugestionado mediante hipnosis, induciéndole voluntaria e involuntariamente falsos recuerdos. Pasamos ahora a ver un vídeo sobre el tema de las abducciones. Complejo, ya lo hemos repetido aquí con bastante frecuencia. Ya les comentaba en otras ocasiones que pasó aquella época en la que lo importante era evidenciar la realidad física del fenómeno. A medida que vamos conociendo más del tema, vamos ignorando mucho más. Vamos dando cuenta de que el fenómeno OVNI es un fenómeno que se extiende en multitud de aspectos sociales, psicológicos, espirituales. Últimamente estamos ocupándonos un poco de esos aspectos no concretos o no objetivables del fenómeno OVNI que, ya les he comentado, produce una especie de angustia a los ufólogos al uso clásico. Hemos hablado y seguiremos hablando de los contactados, hemos hablado y seguiremos hablando del caso Humo, y hoy vamos a hablar de un tema que ya hemos tocado en otras ocasiones, pero sobre el que hay nuevos elementos de juicio. Es el tema de las abducciones, de los raptos, de estas personas que en un momento determinado son introducidas dentro de una nave y allí son metidas, al parecer, a toda una serie de maniobras exploratorias y después de darles una orden, que suponemos que a través de algún método de hipnosis, de borrar de su memoria consciente los acontecimientos sucedidos, empieza este hombre a tener una serie de problemas, de trastornos, hasta que se establece las circunstancias propicias para una investigación, y en la investigación se empiezan a encontrar una serie de experiencias acumuladas en el inconsciente, al parecer bastante extrañas, sugestivas y molestas, diría yo, en muchas ocasiones, puesto que estos extraterrestres, entre comillas, actúan o parecen actuar, según estos relatos de los que han sufrido una abducción, un rapto, con un desprecio absoluto hacia la persona, hacia sus derechos, hacia los derechos de esa persona que han introducido en su nave. Para comentar este tema y extendernos un poco en él, siempre estamos ajustados de tiempo, tenemos a unos amigos, a François Loans, ustedes lo conocen también de otras ocasiones, es el jefe de ordenadores de la estación de seguimiento de Villafranca, de la Agencia Espacial Europea. Tenemos que aprovechar que está aquí porque dentro de poco, en julio me parece, se marcha y se va a Francia, a otro centro. El doctor Durán López, que de alguna manera es una excepción, puesto que él no estaba vinculado con el tema OVNI. Iguando como que estos señores, siempre mentalmente, le hicieron una serie de preguntas muy pueriles acerca de la organización de la Tierra, acerca de qué significaba su escopeta, por qué cazaba, los cigarros, etc. Lo más importante es que a él le tratan con absoluta amabilidad, le piden permiso para extraer sangre a su perro, tanto al perro como a él les pasan por unas pantallas. Él queda un tanto asombrado, tanto al ver una serie de instrumentos muy complejos, unas sillas muy extrañas en el interior de este ovni, pero sobre todo al ver que ante una suerte de silbido, estos hombres, hay 3 que lo observen en el interior de este ovni, acuden de inmediato ante los paneles de control que ellos tienen allí, y lo que observa es que en la pantalla aparece un señor similar a ellos, de mayor edad, que habla con ellos no mentalmente, sino mediante una suerte
de gritos o de palabras muy extrañas que luego, bajo hipnosis, le hemos hecho reproducir sobradamente. Bien, en un momento determinado, Julio se pone en contacto con un investigador del fenómeno OVNI, después de dar una conferencia con Jordán Peña concretamente, creo que fue así, ¿no? Él o su hermano es el que le cuenta el caso y comienza entonces la investigación. Yo asistí a esa primera sesión de hipnosis, puesto que se hizo en mi propia consulta. Luego ya no seguí mi vinculación con el tema, o muy indirectamente a través de lo que me contáis vosotros. Conoce a través de las películas, de las novelas y del teatro. Y claro, tiene un conocimiento, pues, realmente que no es real, ¿no? La hipnosis no es una magia con la cual se puede hacer a un individuo que confiese lo que no quiera. No se puede hacer nada que el individuo no quiera por estar en estado hipnótico. O sea, que el individuo puede simular perfectamente en estado hipnótico. Lo que ocurre es que se le puede hacer una amnesia a determinados individuos, que es lo que pienso yo que puede haber ocurrido en este caso. Entonces la hipnosis lo que hace es recuperar memorias traumáticas. La hipnosis consigue una hipernesia, un aumento de la memoria. Y en algunos casos, pues, recupera memorias traumáticas que por no estar en estado hipnótico, el individuo no quiere recordar porque se asusta. Probablemente cuando Julio recuerda, pues algunas veces se asusta. Hay determinados momentos en los cuales se asusta. Se pueden hacer las comunicaciones fácilmente. Y también hay otra cosa, y es que la segunda vez, pues yo utilicé para llevarle a ese estado de relajación profunda, pues un retrato que habían hecho, un retrato robot de cómo eran estos extraterrestres. Simplemente lo puse allí con su retrato, se dedicó a mirar los ojos del retrato y entró en un estado de relajación profunda. ¿Qué opinan? Dejando aparte, bueno, desde un punto de vista teórico y práctico, la validez que pueda tener la hipnosis en este sentido, personalmente, con la experiencia que tú tienes, en este caso concreto de Julio, ¿qué es lo que opinas? ¿Realmente le pasaron esas cosas que él cuenta en hipnosis o...? Bueno, yo llevo muchos años haciendo relajación, muchos años haciendo hipnosis, en fin, he hecho muchas cosas, pero te vuelvo a repetir que le doy una fiabilidad relativa. O sea, yo no puedo tener una certeza total. Pero lo que sí te inclinas a pensar, no aseguras, no afirmas categóricamente, es que a un nivel de sentimiento sí este hombre ha tenido alguna experiencia que al evocar, que al rememorar le produce angustia, ¿no? Sí, esto es seguro. Además tiene una cosa que es muy curiosa y que esto fue definido por García Andrade, también otro compañero, y además muy anteriormente también, pero vamos, García Andrade quizá lo hizo mucho mejor, y es que durante el tiempo que se está en estado de relajación, realmente el tiempo no existe. Entonces es una de las características que presenta este caso, de los otros no sé, en el cual pues ha estado 3 horas y media, y él cree que ha estado 2 minutos. Yo tengo una experiencia curiosa, y es que choques de apomorfina, que tú conocerás. Este es uno de los vídeos sobre el tema de los abducidos y de la hipnosis, para contar las historias de abducción. Vamos a ver otro de los vídeos. Vamos a continuar hoy con el tema de las abducciones.
de los secuestros, los raptos, como ustedes quieran llamarlo. El otro día quedaron multitud de cosas interesantes por decir y hoy también van a quedar. Ya saben ustedes que el espacio dispone de poco tiempo y una vez que nos estamos metiendo en materia, por decirlo así, se acaba el tiempo. Así que procuraré ser breve. Ya saben ustedes, para los que no estaban el otro día, que los raptos, las abducciones, dentro de la ufología, estudian esa serie de casos de personas que van por el campo, vamos a imaginarlo así, ven una nave, son invitados a entrar dentro de esa nave, dentro de ese ovni, y allí les pasan una serie de cosas extrañas, y lo que es más interesante, luego no recuerdan todo lo que ha sucedido, y a nivel de una investigación especializada como es la hipnosis profunda, se puede reconstruir aparentemente lo que ha sucedido dentro de esa nave en el tiempo que ellos no recuerdan a nivel consciente. Casos hay muchos, algunos están siendo bien estudiados y otros menos. Y hay otras muchas personas, tal vez algunos de ustedes, que han sufrido una experiencia de este tipo y que no se atreven a contarla por miedo a que su caso se divulgue o a que no sea bien estudiado. Vamos a aprovechar que volvemos sobre el tema de abducciones para hacer una invitación a todos aquellos que hayan tenido una experiencia de este tipo, que nos escriban sin ningún inconveniente para llevar a cabo una investigación lo más seria posible y, por supuesto, sin difundir su caso si ellos no lo quieren así. Viendo esto por la gente, pues por el cónyuge o la cónyuge, por los hermanos, por los tíos, los parientes, los padres, los que van a determinar que toda esta historia vaya a sufrir una serie de contaminaciones que nos van a hacer dudar en muchos momentos de cuál fue la primitiva verdad, ¿no? Yo recuerdo pues una película muy antigua, Rashomon, que contaban 5 o 6 historias de un suceso que había ocurrido y cada... ¿Es así? Sí. Yo querría comentar algo a este respecto. Lo que es más importante cara a la gente que ha tenido este tipo de experiencias es no solamente la gente que recuerda haber entrado en el interior de un ovni, sino aún la gente que ha visto un ovni y que recuerdan más o menos vagamente que ha pasado un lapso de tiempo en el que ellos ignoran lo que han hecho. Esa gente es muy importante que se ponga en contacto con la gente que le ofrezca confianza, cara a que sea investigado seriamente. Hay más casos de los que parece, y puedo decir que en España tenemos hasta el momento referencia de 12 casos de este tipo, que solo él le comentan esta especie de esferas, que es otra forma que se repite mucho en estos casos, unas esferas que él identifica con seres de otro planeta, le comentan mentalmente que le están siguiendo desde su infancia. Esto nos daría lugar a mucha especulación. ¿Qué están haciendo? Están haciendo una especie de estudio selectivo en el que incluso siguen, porque hay experiencias de alguna gente que sus antepasados han tenido experiencias similares, están siguiendo a una determinada línea familiar. Y creo que las preguntas son múltiples. En tu investigación, Durán, con Julio, que es el caso que tú has seguido de cerca, a través de la hipnosis, a través de la regresión, si la has hecho, has encontrado algún fenómeno. Aquí teníamos este segundo vídeo sobre las abducciones. Hemos explicado brevemente lo que es el fenómeno de la abducción en ufología. En cuanto a los presuntos casos de abducción, pues abducciones en la antigüedad. Así hay creyentes en el fenómeno de la abducción que igualmente afirman también que varios personajes de la antigüedad, tales como algunos personajes indicados en relatos bíblicos y prebíblicos, habrían sido abducidos en supuestas nubes o carros de fuego a través de los cuales ascendieron a los cielos. El caso del profeta Ezequiel o de Elías ascendiendo al cielo a través de un carro de fuego que provenía del cielo, o incluso Jesucristo subiendo al cielo a través de una nube. Hace lanzar a algunos ufólogos la idea de que el fenómeno no es solamente actual,
sino que existió a través de los años, incluso en la más remota antigüedad. Los principales casos de abducciones tenemos el caso de los Hill. Este famoso caso popularizó las historias de abducciones. Posteriormente se demostró que fue producto de la imaginación de la pareja, combinada con falsos recuerdos inducidos bajo hipnosis y que la pareja asumió como auténticos. La descripción de Betty. La descripción que Betty hizo de los extraterrestres incluía, entre otras cosas, unos ojos envolventes, algo nada frecuente en la ufología de la época, pero lo significativo de la descripción es que 12 días antes de dar esa descripción bajo hipnosis, en la serie televisiva de ficción Más allá del límite, había aparecido unos extraterrestres similares a los de la descripción. Otros casos de abducción: en 1957, abducción de Antonio Vilas Boas. Antonio Vilas Boas, nacido en 1934, falleció en 1992, fue un granjero brasileño de la localidad de San Francisco de Sales, estado de Minas Gerais, que aseguró haber sido abducido por extraterrestres en 1957. La abducción de Pasca Goula, la abducción de Travis Walton. Travis Walton es un maderista que trabajaba con un equipo de madereros en el Parque Nacional de Sitgreaves, cerca de Snowflake, Arizona. Es reconocido por haber declarado que había sido abducido por un ovni. Las abducciones de Whitney Strieber. Vamos a ver ahora algunos de los casos de abducciones más famosos del mundo. Freddy, en algún minuto hablábamos de esta figura, ¿no?, de la abducción de seres humanos para ser, tal vez, dice la historia, ¿no?, indagados, investigados, explorados por estos grises. Hay un caso que es bien interesante y es el llamado abducido de Nueva York. ¿Quién es y cuál es su historia? Mira, el escritor Whitley Strieber, quien es el autor de libros tan interesantes como, por ejemplo, El Ansia, que fue una película de los años 80 muy exitosa, relata que el 26 de diciembre de 1985 él es víctima de una abducción extraterrestre. En una primera etapa él lo recuerda como sueños. Obviamente va al psicólogo, comienza a hacerse regresiones y sus regresiones cada vez terminan siendo más y más inquietantes. Porque él comienza a recordar sucesos de su infancia, en donde él recuerda estar jugando en el patio de su casa con amigos y ver llegar un extraño ser de ojos grandes, muy blanco, arriba de lo que él supone una moto. Ya. Y que se les acerca, los rodea y se va. Pero comienzan a aparecer datos al respecto de este día, de este 26 de diciembre, del que él intenta recordar y no puede llegar a datos específicos. Él recuerda ver a su hijo gritando, recuerda un gran incendio, recuerda haber tenido 2 amigos en su casa y él sentir solamente miedo. Eso es todo lo que recordaba. Sin embargo, las investigaciones de este psicólogo que le ayuda a develar a través de la hipnosis lo que realmente le pasó, comienzan a dar luces al respecto de un suceso realmente aterrador, Ignacio. Ese día, esa noche, este supuesto incendio fue la luminosidad de un objeto gigantesco sobre su cabaña en los bosques. Luego... nunca hubo una moto acá, ni nada. Luego este resplandor... Lo que él recordaba en sus sueños, exactamente, en su archivo ahí. Luego este resplandor lo hace salir corriendo hacia la pieza de su hijo, pensando en un incendio.
y ve que su hijo grita, aterrado. Él trata de consolarlo, pero siente una orden mental que lo obliga a retroceder y que lo obliga a acostarse y permanecer en la cama. Su esposa recuerda un dato que para mí es lo más terrible de esto, es que ella recuerda y habla de su marido como un hombre valiente, como una persona capaz de enfrentar muchos desafíos. Sin embargo, de ese 26 de diciembre, ella recuerda haber mirado al lado y haber visto a su marido gritar con la mandíbula desencajada de terror. Y que esa sola figura provocó en ella un pánico inmenso, porque no había visto nunca a su marido en un momento tan aterrador. Y la expresión de su rostro dice que algo que no va a olvidar jamás. Whitley Strieber relata que después de esta hipnosis, él logra llegar a que esa noche varios seres grises de alrededor de 1,10 metros de estatura comienzan a entrar en su casa con un aspecto muy similar al de los duendes y llegan hasta su cama. Comienzan ellos a acercarse a él y él sentir, según sus propias palabras, él sentía tanto miedo que creía que era prácticamente un animal encerrado en una jaula frente al amo y que el amo venía. Siguen en esta carrera armamentista, en este olvidarse del planeta Tierra. Un mensaje altruista, pero que era totalmente contrastado con el hecho que meses después Whitley Strieber y su hijo son llevados adentro de una nave. Esto lo relata él mismo en un libro que se llama Comunión, y que le son realizados a él fuertes experimentos. Se le introduce un objeto por el ombligo que él dice haber sentido un dolor impresionante que le impedía hablar, que lloraba y solamente gritaba, y que ve al hijo sentado al lado de él en una suerte de tren con ventanas luminosas, conversar animadamente con un personaje vital, con un personaje importante en su vida, con su propio padre. Y el padre que conversaba con su hijo, con su nieto, era el padre que él recordaba de 55 años cuando llegaba del trabajo. Obviamente este escritor pregunta, bueno, pero ¿por qué me muestras a mi papá en esa época? Y suerte de ella, le responde, porque es así como tú lo recuerdas, y es así como lo recordamos nosotros. ¿Cómo así? Supuestamente estos seres extraterrestres le dicen a Whitley Strieber que desde años, generaciones atrás, ellos habían acompañado a su familia. Y que lo conocían desde la infancia. Conocían a su papá desde la infancia. Y que tenían un vínculo cercano con ellos. Porque una suerte de asignación es como que estos seres se les asigna una línea familiar y la siguen en toda su historia. Hay un razonamiento que hace Whitley Strieber que yo lo encuentro genial, y que él dice, nosotros como seres vivos nos comemos el planeta. Somos como las orugas que están en una planta y empiezan a comerse las hojas hasta que la dejan sin nada. Y con posterioridad dormimos, nos convertimos en mariposas. Él cree, después de estas experiencias extraterrestres, que el ser humano es esta oruga que devora la planta y que al momento de morir se convierte en otra cosa. Y él cree que esta otra cosa son los extraterrestres que nosotros llamamos grises, altruistas, preocupados por la humanidad, y que son lo que nosotros evolucionamos con la muerte, nos convertimos en eso. ¿Él está convencido? Él está convencido de que la humanidad y lo que nosotros conocemos del ser humano es la mínima porción. Está convencido que después de la muerte nosotros somos otro tipo de ser vivo. Y ese otro tipo de ser vivo son estos seres grises insectoides. Es nuestra evolución.
Mira el razonamiento que tiene este escritor después de esta experiencia aterradora. El abducido de Nueva York escribe 4 libros al respecto de este tema y se filman 2 películas relatando sus experiencias. Hay quienes dicen, obviamente, bueno, el tipo es escritor, es un tipo bueno para la pluma, lo que me está relatando aquí, obviamente bestseller, por el tipo que quiere vender, entonces me está vendiendo un cuento sobre seres extraterrestres y toda la pomada. Ah, es un guión de película. Exacto, o sea, yo como te lo estoy relatando a ti, parece un guión de película. Claro. Pero él certifica que la experiencia que tuvo, los psicólogos que han investigado su caso, también dicen, no, lo que él relata, él está seguro de que le sucedió. Él lo vivió. No lo está inventando. Aunque parezca increíble. Aunque parezca increíble, él lo vivió. Por último, quería dejaros el caso de conocido y tan interesante aquí en España de la abducción de Próspera Muñoz, que ya lo hemos tratado en otros videoprogramas, pero me parece interesante en este vídeo en el cual estamos tratando lo que es el fenómeno de la abducción dentro de la ufología. Pasamos a ver el vídeo de la abducción de Próspera Muñoz. Esta historia comienza en 1947. El lugar, una casa solitaria y aislada próxima a la población murciana de Jumilla. Una casa cualquiera, en la que está a punto de ocurrir algo excepcional. 2 niñas, Próspera Muñoz y su hermana Ana, se encuentran solas. El tío Juan ha ido a buscar agua y el día transcurre con absoluta normalidad. De pronto, a través de la ventana, ven algo a lo lejos. Parece un coche. Un extraño vehículo que no tiene ruedas y que flota a unos palmos del suelo. En un abrir y cerrar de ojos, ya se encuentra frente a la vivienda. Mi hermana Anita se puso al lado mío de la ventana y empezamos a mirar cuando vimos que no era un coche, era una cosa, un aparato que venía volando a ras de tierra, pero sin posarse en tierra. Y tenía un brillo así como plateado, con el sol brillaba aquello, además en completo silencio. El miedo aparece en la hermana mayor. Es la pequeña Próspera quien, fascinada, quiere contemplar el artefacto. Y en un instante sienten que ya no están solas. Alguien ha entrado en la casa. Al girarse, nerviosas, los ven. Son 2 hombres de extraño aspecto. Llevaban un traje muy extraño, como un mono completo de una sola pieza, blanco. Además, no eran normales. El más alto era como mi hermana, y Anita tenía unos 12 años, o sea que eran bajitos. Tenían unos ojos así alargados hacia el lateral y tenían un iris enorme. Es imposible saber el tiempo que los 2 individuos pasan dentro del edificio. Da la impresión de que el tiempo se ha detenido de repente. Las 2 niñas llegan a entablar diálogo con ellos. No mueven los labios, pero ellas les escuchan. Parecen extranjeros venidos de muy lejos, forasteros que se interesan por todo lo que hay en la casa. Próspera permanece tranquila. El miedo de su hermana Ana no se le ha contagiado. Aún no existen televisores en España, y aquellos aparatos le parecen algo extraordinario. De pronto, todo se desvanece, y lo que recuerda es otra estancia parcamente iluminada, donde la tumban sobre una fría camilla. Aquellos seres estudian palmo a palmo y durante horas el cuerpo de la chiquilla. Con instrumental reluciente y jamás visto, los misteriosos médicos le practican varias funciones. Tapados con un tapón de corcho, todas las legumbres estaban como enmohecidas, todo. Próspera Muñoz tiene hoy 70 años.
Y fue hace 30, casi de casualidad, cuando empezó a recordar aquella visita que se produjo en 1947. En aquel instante, su cerebro empezó a encajar el puzzle que llevaba oculto en su interior. Esta mujer llevaba mucho tiempo en silencio, sin querer contar su caso a nadie. Quizá porque nadie puede responder ni entender lo que le ocurrió en aquella casa solitaria, el día que llegaron los visitantes. Pues esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Seguimos hablando en otra ocasión sobre nuevos temas. Este ha sido como un breve vídeo con una breve explicación de lo que es el fenómeno de la abducción en ufología. Y bueno, nos podríamos extender bastante más, pero tampoco era el objetivo de este vídeo. Entonces espero que, como ya he dicho, os haya gustado, haya sido de vuestro interés. Y un fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo vídeo de Fernando Ferlaso, de En busca de lo enigmático.